¿Cómo es eso que Jesús dice, diría usted, cómo es eso que Jesús dice que Él deja su paz? Es bien importante saber eso. Jesús dijo que Él dejaba su paz, pero esa paz es una paz interior. Y por causa de esa paz interior, usted soporta habladas, usted soporta malas miradas, usted soporta lo que sea. Por esa paz interior, usted aprendemos a tener paciencia, por esa paz interior. Esa paz interior se activa cuando alguien recibe a Cristo en su corazón. Por eso es que aquel que vive amargado y que no tiene una vida tranquila, venga a Cristo y su vida tendrá una paz interior. Esto lo dice la Biblia. Alábele que Él vive, denle el aplauso al Señor. Ahora, sí, porque hermano, al más santo, al mejor cristiano, como le quisiera usted llamar, al que usted considera más santificado, le perturban tantas cosas. A veces estamos en el culto contentos, diciendo me voy con él, y cuando llegamos a la casa, ups, y este Bill, se cambiaron los planes, se cambiaron las ideas, se cambió el pensamiento. ¿Y quién puede evitarlo? Usted va tranquilo gozando, oyendo la palabra, la alabanza así. El otro día de noche iba, por primera vez me traje el carrito de mi hijo Bonnie porque estaba ahí obstaculizando el tráfico. Y dije, denme la llave de este carro. Y me vine con él. Y venían las dos niñas mayores conmigo un jueves y estoy aquí. Contento, gozoso de compartir una palabra especial, me voy contento. Ya voy con la niña oyendo un himno, cantando, pero con qué gozo, y vamos así. Pero hermano, de repente, sin nada de ver, ni mirar, ni luces, ni nada, de repente pasó un carro enfrente que cuando yo me quedé cerquitita, y digo, wow, ya se arruinó el carro de este muchacho, porque ya no pensé que se iba a detener el carro. Salió como una Jeep. Pero no, venía de una calle, hermano, que tiene que ser alto, pero ni siquiera hizo alto, ni quizás venía del todo, no sé cómo venía, pero de un solo no se detuvo, lo que pasó. ¡Wow! Mire que si hubiera sido alguno de ustedes, digo una mala palabra. ¿En serio? Y usted dice, ¿quién es el pastor que yo te digo? Él le nota rápido. No necesita uno andar con nadie para saber que uno no. Pero comienzo a decir, wow, qué demonio, me quiere perturbar mi gozo que traigo. Y le digo a la niña, sigamos cantando. Pero por dentro sentía que me decía, tum, 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 tum. Por dentro, yo sigamos cantando, pero ¿qué le quiero decir? Jesús dijo, no piensen que yo he venido para traer paz, he venido para hacer guerra, porque desde que yo rendí mi vida a Cristo Jesús, empieza la guerra espiritual contra Satanás y sus demonios. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra todo demonio, todo principado, toda potestad, de modo que venimos a hacer problemas para el enemigo. Si hay un problema para Satanás, es la iglesia que vive glorificando y rindiendo siempre su vida y atributos a nuestro Dios Todopoderoso. Es un problema. ¿Cómo se considera usted? ¿Un problema para Satanás o un aliado? ¿Qué dice usted? La iglesia no puede ser aliado. Es un problema para el enemigo. Sí, está serio. En el Salmo 10, versículo 4, hablando de pensar, hay quienes no tienen ni siquiera en sus pensamientos a Dios, así dice un salmo. Búsquelo y lo lee alguien, por favor. Hay poder en Jesús, ¿alguien lo encontró? Salmo 10:4. Bendito Jesús. Si hubiera un instrumento para escanear, para averiguar qué está en el corazón,
en el pensamiento. Dice la Biblia, no hay Dios ahí, ni siquiera ahí. Gracias a Dios que nosotros a cada ratito cualquier cosa, Dios mío, y hasta en inglés lo dice uno ya, ¿verdad? Bien fácil. Oh my God. Y ya cuando siente un poco con confianza del inglés, ya no dice oh my God, dice oh my goodness. ¿Sí? Y cuando ya va empezando a agarrar un poco más de confianza, ya siente medio agringado, uno dice gosh. Por lo menos está Dios en el pensamiento. Pero aquí dice la Biblia que el malo no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Ni siquiera tiene cuidado. Yo le decía una vez de un hombre que discutía con un cristiano, el hermanito tratando de convencerlo de que Dios era real, que Dios existía y todo eso, y él decía, no, que va a andar existiendo Dios. No, y además si existiera Dios, Él hiciera todo en orden y esto y lo otro, y dice, no, de que para eso está el Evangelio, para eso está la palabra, y le dice el otro, esa palabra no hace nada. Dice, conozco la gente que se odia, que van a la iglesia y son los que más pelean, y cosas así. La palabra no hace nada, dice. Así que prácticamente de nada sirve que haya Biblia, de nada sirve que haya todo eso, si el mundo sigue igual. Y casualmente el hombre tenía una fábrica de jabón, le conté hace unos años eso, una fábrica de jabón, y mientras él va discutiendo que Dios no es cierto, que la Biblia no hace nada de efecto, etcétera, el hermanito viene y dice, y pasa y ven unos puercos en una poza de barro ahí del lodo, y dice, oiga señor, ¿y su jabón qué tal es? Y dice, no, el mejor que usted puede ver, no hay jabón mejor que ese que hago yo en mi fábrica. Dice, ¿está seguro? Pues yo le tengo una noticia, su jabón no sirve para mucho. Y dice, pero ¿cómo va a creer? No eran puercos, eran niños, pero estaban puercos. Ya me estaba olvidando de la historia. Entonces, pero eran unos niños jugando en el lodo así, y dice, mira esos niños, ¿cómo están de puercos? ¿Cómo están de sucios? Así que si su jabón sirviera, esos niños no estuvieran así. Entonces dice, no se confundan, señor, esos niños están así porque no han usado de mi jabón. Entonces dice, exactamente, por eso el mundo vive así, porque no han usado de la palabra, no le toman en cuenta, no vale la pena, no está en sus pensamientos. Pero a alguien que tiene a Dios en sus pensamientos, en su corazón, tiene que haber algo de efecto. ¿Qué dice usted? Hermano, si no fuera por la palabra, nuestros pensamientos estarían peores. Por la palabra comenzamos a pensar, y a veces digo yo, por la palabra es que somos gente. Sin la palabra de Dios somos como animales, pero la palabra de Dios nos ilumina nuestro camino, nos endereza nuestros pasos. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es lo que nosotros podemos hacer para que cambie, es lo que necesitamos para que cambie nuestro pensamiento. Hay otro versículo que quiero que leamos en Hechos, capítulo 4, versículo 25. Cuando comienzan los predicadores a llevar el mensaje de la palabra del Señor, comienzan a tener problemas. Desde el 23 dice que habían sido castigados, se les había prohibido predicar en el nombre del Señor. Cuando fueron puestos en libertad, vinieron a los suyos, les contaron todo lo que habían sufrido, lo que habían sucedido, lo que les habían dicho, y comenzaron a orar. Y en la oración decían ellos, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? La pregunta mía es, ¿por qué ellos precisamente en la oración utilizan ese versículo? Era una profecía que la había dicho el rey David, y ellos dijeron, ¿por qué se amotinan la gente? Tomaron ese versículo porque exactamente estaban las gentes con todo el deseo
Ya habían dado muerte a Jesús, ahora estaban con todo el propósito, los religiosos de la época, de que no siguieran predicando en el nombre de Jesús. Les prohibieron. Entonces los discípulos dijeron, toda esta gente piensan cosas vanas. Si usted no recibe a Cristo, si usted no vive para Cristo, todos sus pensamientos son vanos, por muy bien que se aparenten ser. El pensamiento principal tiene que ver con las cosas mejores. Las cosas mejores, los mejores pensamientos siempre están en el Señor. Si alguien piensa bien ahora, es porque el Señor ha empezado a hacer espacio en su corazón. En Romanos capítulo 8, versículo 5, dice la palabra del Señor que hay cosas que no es bueno pensar, y esta es una de ellas. Dice en Romanos 8:5. Encuéntrelo y léelo, por favor. Dice así, leámoslo todo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Hay una división cuando nosotros venimos al Señor. A partir de nuestra entrega al Señor comienza a haber una división. Es como un agua que se separa. Nuestra vida comienza a pensar otras cosas. Yo no estoy diciendo que alguien no piense o no crea en las cosas de Dios, etcétera, sino que estoy diciendo por una experiencia personal que aunque yo sabía de Dios y aunque sabía que Dios era real, pero no fue tan serio de pensar en las cosas de Dios como cuando le di mi vida al Señor. Ya había leído bastante parte de la Biblia, había leído todo el Nuevo Testamento cuando niño, de los testamentos que regalan, de unos azulitos que regalaban en las escuelas, lo leía. Pero cuando, al pasar del tiempo, y es más, rezaba cada vez para acostarme, levantarme, hasta para comer rezaba, aprendí. Me persinaba frente de cualquier estatua que demostrara que era un santo que estaba ahí, sin ninguna vergüenza. Pero nunca le tomé tanta importancia a la Biblia como cuando recibí a Cristo. Al recibir a Cristo, entonces nosotros venimos y comenzamos a pensar las cosas diferentes. Por ejemplo, si usted lee ese versículo de Romanos 8:5, dice que los que son de la carne, o sea, la persona común piensa en las cosas comunes, pero las personas que son de Dios piensan en las cosas de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted pensó en las cosas de Dios? Hay cosas que hay que pensar. Una vez el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, no piensen que no hay pan. Los discípulos, había una cantidad de personas, había hambre, y ellos decían, no hay pan. No hay pan. Y Jesús les decía, es lo que menos deben de pensar. Y a veces que pasa uno una situación tremenda, me viene a la mente y digo, de veras que no puedo salir de esta. Y viene a la mente, bueno, ¿por qué pienso así? Hace poco estaba diciendo, Dios es todopoderoso, ¿y qué está pasando? Usted sabe que la fe es tan grande que por la fe uno puede suplir cualquier necesidad. Y usted dirá, ¿cómo puede suceder? Es que no es lo que uno puede hacer, porque la fe tiene que ver con lo que Dios puede hacer. Mi pensamiento como hombre tiene que ver en lo que yo puedo hacer o lo que no puedo hacer, pero mi fe es un pensamiento interno que me da una fuerza tremenda para poder saber que Dios es. Dígalo usted. Dígalo usted. Dios es todopoderoso. Aleluya. Él sí lo puede hacer. Denle el aplauso al Rey que vive para siempre. Así les dijo Jesús en una ocasión, no piensen que no hay pan. Ellos decían, no hay pan. Ojalá esa palabra le ayude a usted cuando
vaya a su casa y en algún momento no tenga que comer, no piense que no hay que comer. Yo recuerdo cuando un niño, aprendí una manía rara que uno cuando está en el campo, en las algodoneras, en el campo, y se sale todos a comer a la orilla, darle uno con sus comiditas así, un cuentecito así, pocillo, dicen otros. Y claro, en el campo es raro que aunque ahí hay gallinas y todo, pero las tienen de mascota, no las matan. Uno no las mira pasar, pero frijoles y cuajada o arroz, cualquier cosa, y unas 10 tortillas. Pero todas las personas, si hay alguien que viene por la vereda o por la orilla caminando y están todos sentados con su comida, todos, yo no sé, por eso es que le digo, los pensamientos de todos, iguales, todos, con la tortilla le hacen así, o sea, y todo el mundo. ¿Por qué cree usted? Ayúdenme. No, porque es una gran polvareda que hay, para que no le caiga polvo. O va caminando alguien ahí rápido. No es por eso, es porque no quieren que le miren. Si todo el mundo sabe que todos tienen frijoles, pero... Y además, si quiere esconderlo, de repente se le mira una pluma en los dientes. Sí, pero yo me había tomado una manía, agarraba la tortilla, no sé si desde niño era medio raro, pero cuando estaban todos comiendo, agarraba la tortilla, cortaba un pedacito pequeñito de la tortilla y venía y agarraba el pedacito pequeñito y le hacía así, y le pegaba cada mordida al otro pedazo. No me da pena, y todo el mundo sabía que yo estaba comiendo carne o algo, pero era la misma tortilla. Desde pequeño entonces traía unos pensamientos diferentes, ¿verdad? Para que vea. Si usted de repente le pasa así, vaya y agarre una tortilla, corte un pedacito chiquitito, pégale, pero pequeñito, y déle una mordida a todo galope al resto. Mi mamá, cuando no había que comer, nos ponía miel en una tortilla, miel, porque maíz se había, echaba tortilla y miel en una tortilla. Y así comíamos, bueno, lo que estábamos para en esa época, con mi mamá. Pero no nos preocupaba. Y ahora que tenemos al Señor, digo, de veras que no hay que pensar que no hay paz. Dios proveerá, Dios dará siempre alguna salida. Cosas que no debemos pensar. Ahora quiero que leamos algunas cosas que sí hay que pensar. Romanos 14:14. Hay poder en Jesús. Cosa que sí hay que pensar. Mejores pensamientos. Hermano amado, usted no piense que usted es el peor cristiano de esta iglesia ya. Comience a pensar algo mejor. Mejores pensamientos. Eso no se le vienen así por así. Ya les dije que el Señor no vino para abrogar las cosas, vino para cumplirlas. Pero usted va... ¿Lo encontraron? ¿Alguien lo lee? Bueno, el Señor dice, no pienses que las cosas son inmundas. Uno siempre dice que eso no me gusta por esto y lo otro. Sí hay cosas que no nos gustan porque no nos gusten, pero todo lo que Dios ha hecho no es inmundo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. No pienses que las cosas que Dios ha hecho son inmundas. Dios le hizo pasar una experiencia a Pedro bien especial, porque Pedro, para poder predicarle a los gentiles, Dios tuvo que tratar con él con una muestra de animales que se los comiera, y él no se los comía. Y es que así veían los judíos a los demás, a los gentiles, como animales. Y Pedro no podía ir a predicar a una casa de los gentiles. Ese es un error tremendo.
que uno de cristiano ya mire a los demás como nada. Hermano, todo lo que Dios ha hecho no es como nada. Tiene un precio especial. Que está en el lodo es otra cosa, pero al sacarlo y limpiarlo tiene un brillo tremendo y un precio especial. Que la Biblia dice que la sangre de Cristo nos ha comprado a todos por igual. Entonces no piensen. Hay cosas que uno piensa. No pensar que las cosas son inmundas. No hay que pensar que las cosas son inmundas, sino que las cosas Dios las puede limpiar. Puede limpiar la familia, puede limpiar el problema, puede librarnos de las acusaciones que esté llevando, puede llevarnos de victoria en victoria. Para Él no hay nada imposible. Cosas que debemos pensar, porque yo estaba pensando, a veces uno piensa que Dios no lo puede hacer. Podríamos pensar que nosotros no lo podemos hacer, pero para Él no hay nada imposible. Y porque nosotros, es que yo he hecho esto, he hecho lo otro, es que Dios no lo va a hacer. No. Dios no lo va a hacer porque yo haga esto o lo haga lo otro. Dios hace las cosas porque Él puede. Otra cosa que hay que pensar, ahí en 1 Corintios 7:40, y esto es lo que hay que pensar. Y no lo pienses, si no es así, no lo pienses. No quiero forzar a nadie a pensar más de lo que puede pensar. Poderoso Jesús. ¿Alguien lo encuentra? ¿No lo encontraron? ¿Cuánto dije? ¿Primera o segunda? Entonces es segunda. Pero la segunda no tiene. Más dichosa sería si se quedare así. Pienso que también yo tengo el espíritu. ¿Qué le parece? Léalo otra vez. Cosa que hay que pensar, sí, léalo. Yo digo, qué interesante. Pero a mi juicio, más dichosa sería si se quedara así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Usted dirá, ¿de qué se está tratando el versículo? Es exactamente las cosas que hay que pensar. ¿Qué les parece si todos pensáramos de esa forma? No la primera parte que se dice del versículo, que está aconsejando a las solteras y cosas así, no, sino que dice el apóstol, lo que me llama la atención es que el apóstol dice, yo pienso que tengo el Espíritu Santo. ¿Ha pensado usted alguna vez así? ¿O usted ha dicho, no, si la verdad que yo estoy endemoniado? Si yo necesito liberación, si no es porque los hermanos no lo notan. Están ciegos, los hermanos no notan que yo en realidad estoy endemoniado. Pero ¿qué tal? De aquí en adelante el pueblo de Dios comienza a pensar que tiene el Espíritu de Dios. Tenemos el Espíritu de Dios. Hay que pensar en cosas que Dios puede limpiar, que Dios puede transformar, que Dios puede cambiar. Pero hay que pensar que yo tengo el Espíritu de Dios. ¿Qué le parece si le dice a su vecino, yo tengo el Espíritu de Dios? Vamos a ver. ¿Verdad que no hay valor? Ajá. ¿Verá que se sienten endemoniados? No, yo lo sospeché desde un principio. Pero Pablo decía, yo pienso. ¿Quién pensaba? Cosas que hay que pensar, mejores pensamientos. Yo pienso que tengo el Espíritu de Dios. Si usted piensa que no lo tengo, es usted. Pero yo pienso que tengo el Espíritu de Dios. Si el diablo dice que son mentiras, no me preocupa. Yo pienso que lo tengo. ¡Aleluya! La Biblia dice que nadie puede adorar a Dios si no es por el Espíritu de Dios. Nadie puede declarar a Cristo Señor que se levantó de la tumba si no es por el Espíritu de Dios. Así que Pablo dijo, yo pienso que tengo el Espíritu de Dios. Así que yo pienso que tengo el Espíritu de Dios. Mejores pensamientos. ¿Qué le parece? Primero, en lo que hay que pensar.
que Dios puede limpiar las cosas, que no hay nada inmundo, que Dios puede transformarlo. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Segundo, que yo pienso y debo pensar que tengo el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios se ha derramado en mi corazón. Y tercero, termino con este versículo de Hebreos capítulo 11, versículo 19. Para terminar este mensaje, dice Hebreos que Abraham fue incluido en la fe que demostró cuando su hijo sacrificaba a su hijo. Dice Hebreos que lo que le ayudó a él, versículo 19, la parte primera, dice, pensando que Dios es, ¿qué le parece? Mejores pensamientos, una mente sana. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de autoridad y de control mental, de control de pensamiento. A eso se le llama en la Biblia dominio propio. En Filipenses 4:8 dice una lista en que hay que pensar: en lo amable, en lo puro, en lo que es de buen nombre. Una lista tremenda en lo que hay que pensar, mejores pensamientos. Pero termino con eso que dice Hebreos capítulo 11, versículo 19. Pensando que Dios era, que Dios es poderoso. No dice en tiempo pasado, imagínense, es una historia, pero dice pensando que Dios es poderoso. Cosas que no debemos pensar. Cristo no vino para dejar las cosas así fuera y de tratarlas como quien dice, eso no es así. Él no vino para abrogar la ley, vino para cumplirla. No hay que pensar que Él vino para abrogar la ley. Y segundo, no hay que pensar, si usted se acuerda, que Él vino a traer paz, vino a provocar una guerra espiritual. Traerá paz, es correcto, y Él ha dejado nuestra paz interior. Así es como somos más que vencedores. Cristo es nuestra paz. ¿Qué más dijimos que no hay que pensar? ¿No lo escribieron? Que no hay pan. Bueno, no lo escribieron, no lo dije, pero que Dios proveerá. No hay que pensar que no hay pan. El mundo que piense que no hay pan, que no hay trabajo, usted diga, hay trabajo, Dios me lo va a dar cuando Él provea, pero Dios tiene trabajo, de alguna forma Él me lo va a dar cuando sea, pero no hay pan. Sí hay pan, no hay que pensar en que no hay pan. Y en las cosas que hay que pensar con toda solicitud es que Él cambia a las personas, que Él tiene poder para limpiar lo inmundo, que no hay nada inmundo. Y segundo, que hay que pensar que yo tengo el Espíritu de Dios. Lo digo con todo mi corazón. Y tercero, dije que hay que pensar que Él sigue siendo todopoderoso. Él es, el que era y el que ha de venir. Jesucristo sigue vivo. Mientras Cristo sigue vivo, todo el poder está con Él. Y como Él nunca muere, Él sigue siendo y seguirá siendo todopoderoso por todos los siglos de los siglos. Mejores pensamientos. ¿Qué le parece si empezamos a activar mejores pensamientos? Y usted empiece a decir, en vez de pensar que es un demonio el que le dirige, usted diga, no, yo soy del Señor y no tiene ningún negocio conmigo el demonio ya, porque soy de Cristo. La sangre de Cristo se ha rociado en mi vida. Hay que pensar que usted es algo importante. Ya no siga pensando que usted es el peor cristiano o como